Los, los mosquitos que están dentro del orden Diptera son uno de los más numerosos. Dentro de la familia Culicidae existen, o sea, los culícidos, mosquitos, también denominados zancudos, hematófagos, la mayoría de ellos. Es conveniente recordar que las hematófagas son las hembras grávidas o preñadas. Los machos, por lo general, se alimentan de jugos vegetales. Hay alguna excepción, como por ejemplo el género Toxorynchites, que se trata de tanto machos como hembra no son hematófagos, y las larvas de los Toxorynchites se alimentan de las larvas de los otros mosquitos. Son larvas muy grandes que suelen alimentarse de otros mosquitos y son una suerte de controlador biológico, pero es la excepción. Las alrededor de 3.000 especies de culícidos, en su enorme mayoría, todos son hematófagos. Las hembras son hematófagas cuando están grávidas, y también en su enorme mayoría son transmisores de enfermedad. Junto a las garrapatas son los principales o los grandes vectores de enfermedades y de zoonosis que actúan en el planeta. Para nosotros es muy conocido la Aedes aegypti, pero también el Anopheles, también el que transmite el Plasmodium falciparum o la malaria. Los culex, las variedades de culex también transmiten enfermedades, razón por la cual es sumamente importante y tiene un gran impacto tanto en medicina humana como veterinaria. Dentro de los dípteros también tenemos a las moscas. Ahí tenemos una mosca denominada Sarcófaga camaria, se alimenta de sustancia orgánica en descomposición siempre, es parecida a la mosca o musca doméstica, ¿no es cierto?, nuestra. Y al lado tenemos lo que genéricamente se denominan moscos, que suelen ser habitantes de zonas selváticas o semiselváticas. Y fíjense, este díptero, porque tiene dos alas, nos va a servir para mostrar el alterio, denominado alterio balancín, que es esta suerte de cachiporra o muñón que se encuentra delante y corresponde al primer par de alas. De este lado no se lo ve, acá estaría, porque está tapado, está disimulado por el segundo par de alas membranosas, pero acá se lo ve muy bien destacado. No sé si lo alcanzan a ver. Este es el balancín alterio y es el primer par de alas modificados. Por eso el nombre de díptera, porque solamente dos alas son las desarrolladas. Las otras dos delanteras se han transformado en balancines. Y son por lo general, los dípteros son los que mejor desarrollo de vuelo poseen. Vamos al otro orden interesante y vistoso. ¿Quién no vio o quién no se dejó seducir por la imagen graciosa y colorida de las mariposas? Que están en el orden de los lepidópteros. Me olvidé citar o recordar que entre los dípteros, ¿no es cierto?, todos tienen desarrollo holometábolo, o sea, tienen formas larvarias diferentes y tanto morfológica como fisiológicamente como en su hábitat a las formas adultas. De esta forma no compiten por un mismo nicho o espacio ecológico, de ecosistémico, y tampoco no compiten por el mismo alimento. Las larvas de los mosquitos, como todos saben, en su enorme mayoría, salvo algunas excepciones, habitan lugares acuáticos. Son de vida acuática, se nutren las larvas se alimentan de microorganismos existentes y sustancia orgánica existente en el agua en la que viven, y recién después de hacer los 4 periodos de larva 1, larva 2, larva 3 y larva 4, llegan a la etapa de pupa o crisálida, y emergen de ahí los adultos que tienen una vida aeroterrestre posterior. Lo mismo ocurre con los otros dípteros. Todos son
del sistema de metamorfosis holometábola. Recordemos que metamorfosis y ecdisis, si bien pueden ir acompañados y en conjunto, no son la misma cosa. El orden, volvemos al orden de los lepidópteros. Los lepidópteros tienen sus alas y su cuerpo cubierto por una enorme densidad de de escamas y de pelos, que le dan los colores tan característicos y llamativos que posee. Acá vemos una mariposa tropical que no es de las más agraciadas mariposas, pero bueno, ustedes podrán imaginarse algunas otras mucho más coloridas. Tiene 2 pares de alas también membranosas. El primer par de alas son los halterios. Tiene un aparato bucal modificado para poder chupar el néctar, o para succionar el néctar de las plantas, de las flores, ¿no es cierto? Y que es su base alimentaria. El aparato chupador es característico porque es una larga trompa que cuando está en reposo se encuentra enrollada. Hay mandíbulas o restos de mandíbulas que son vestigiales o pueden estar ausentes en otras especies. Poseen ojos grandes y compuestos, formados por gran cantidad de omatillos y un par de ocelos por lo general que le dan, son ojos simples. Y por supuesto el desarrollo del solo metábolo. Todos podrán imaginarse o traer al pensamiento, cuando uno habla de lepidópteros, también de la oruga o del gusano conocido, que es una mariposa, que es la forma juvenil de una mariposa, que se denomina, que es el famoso gusano de seda, denominado científicamente Bombus moris, porque habita y se alimenta de la planta de la mora y es criado artificialmente, sobre todo en Asia, donde forma la pupa o la crisálida al momento de hacer su último pasaje de pupa o crisálida a mariposa adulta. Es la que forma ese hilado tan fino y tan resistente y tan delicado, tan preciado también para la confección de telas, que es el hilo de seda. Acá tenemos otras mariposas ya mucho más coloridas. Esta coloración se da es a partir de las escamas que están cubriendo sus alas membranosas. El orden de los himenópteros es uno de los más estudiados y más conocidos por el hombre, porque tienen un gran interés, genera un interés en primer lugar por el tema productivo. Ahí están las abejas. Acá tenemos, en la gráfica tenemos estas avispas gigantescas de origen japonés, habitan la zona insular de Japón y últimamente se han hecho famosas porque han invadido el norte de los Estados Unidos y destrozan, estos avispones amarillos, destruyen a las colmenas de las abejas productoras de miel. Realmente causan estragos. E inclusive la picadura de esas veces son 7 avispones que ven ahí pueden matar a una persona porque tienen una gran cantidad, inoculan una gran cantidad de toxina aplicada por el aguijón que está en el final de su abdomen, en el tramo final de su abdomen. Poseen 2 pares de alas membranosas, ya lo dijimos. Poseen las alas posteriores son más cortas y más pequeñas que las alas anteriores. El aparato bucal es masticador, a veces también puede ser lamedor o chupador. Las antenas son filiformes y geniculadas, tienen una forma característica que le permite percibir estímulos. El ovipositor, o sea, la parte posterior del abdomen, como ya adelantamos, está modificado y está formando un aguijón que le sirve para inocular un veneno, una toxina, la apitoxina, así se denomina,
que en el caso de los avispones estos amarillos es bastante poderosa. Y también tiene un desarrollo holometabólico. Las formas juveniles son muy diferentes a la forma adulta. Siempre dentro de los himenópteros, donde están la mayoría de los insectos sociales, digamos, que viven en comunidades denominadas colonias, tenemos a las avispas. Acá tenemos un Polistes canadiensis o canadensis y una Risa persuasoria, que también es otro himenóptero. También todos tienen la posibilidad o la capacidad de inocular toxinas. Y el otro grupo importante dentro de los himenópteros, porque forman enormes colonias y están muy caracterizadas por sus formas sus costumbres de vida como colonia, son los himenópteros. Los himenópteros, las hormigas. Acá tenemos hay una gran cantidad de hormigas, una enorme variedad de especies que tienen distintas costumbres y distintos tipos de trabajo para desarrollar y alimentar su colonia. Acá podemos ver cómo característicamente podemos hablar de holometábolos, porque fíjense, bueno, los huevos no los estamos viendo acá, pero están en algún lugar y son absolutamente un estuche cerrado. Luego se libera la larva, L1, L2, L3 y L4. Acá podemos ver ya una pupa o crisálida abandonada y el adulto que ya emergió de la pupa o crisálida. Los sifonápteros. Los sifonápteros es un grupo interesante, formado básicamente por las pulgas. Esa que ven ahí es una Ctenocephalides canis, que es la pulga del perro. Los sifonápteros han sido o forman parte de la subclase de los pterigotas, porque originalmente tuvieron alas, pero por la adaptación y la evolución las fueron perdiendo con el tiempo. Por eso están dentro de los dípteros, son dípteros, todavía guardan vestigios de sus alas. No son ápteros de origen, sino evolutivamente han perdido las alas. Siempre están comprimidos lateralmente por su forma de desplazarse dentro de la hilera de pelos o cabellos en que viven, ¿no es cierto? Una suerte de monte o bosque de pelos, de pelos, donde parasitan, tienen que comprimir su cuerpo para poder desplazarse en los finos o en los delgados o estrechos espacios que hay entre estos pelos. Tienen una vida parasitaria, está discutido, algunos dicen que son depredadores y otros dicen que son ectoparásitos, pero la mayoría coincide ya hoy por hoy en que se trata de ectoparásitos que parasitan a animales de sangre caliente. No tiene ojos compuestos, o sea, son ojos simples, dos ocelos, solamente pueden dar sensación de luz y oscuridad. Tiene antenas muy cortas y robustas, ¿no es cierto?, que no utiliza mucho, ¿no? El aparato tiene un aparato bucal succionador y picador, con el cual se alimenta de sangre. Fíjense, los segmentos torácicos están libres, no están fusionados en una sola, sino 1, 2, 3 segmentos torácicos, protórax, metatórax, protórax, mesotórax y metatórax están separados. Y luego tenemos todos los segmentos que formados por los somitas abdominales. Estos pelos están todos dirigidos hacia atrás, lo cual facilita el camino o el pasaje a través de los pelos, aparte de su anatomía plana lateralmente, están aplanados. También los pelos dirigidos hacia atrás favorecen el pasaje a través de los pelos estrechos, espacios que quedan entre los pelos de los lugares o animales que habitan. Por esta razón, jamás podrían caminar hacia atrás o dar marcha atrás, porque con esos pelos quedarían atorados, digamos, con esos pequeños pelos.
También son de desarrollo holometábolo, también transmiten enfermedades, parasitosis, Dipilidium caninum, por ejemplo, es una tenia que la forma larvaria del Dipilidium habita el abdomen de las pulgas. Es muy frecuente que los perros cuando se rascan ingieren pulgas, por eso no aconsejamos tampoco el contacto muy estrecho con los perros, sobre todo en chicos que juegan, besan y están en un contacto muy cerrado con los perros, y las pulgas pueden saltar y pueden ser ingeridas y pueden desarrollar parasitosis o enfermedades. El Tenocefalide Cheopis, que no está acá, que es la pulga de la rata, es una de las principales responsables de lo que fue una de las, ahora que estamos en pandemia, es bueno hacer un poco de historia, una de las pandemias más trágicas que tuvo la humanidad, que fue la peste bubónica o peste negra, se le adjudica a las ratas y como vector de las ratas hacia el humano a las pulgas. Así que también tenemos ese detalle. Son todos de tipo holometábolo, y o sea, desarrollo totalmente de huevo, larva, pupa y adulto. Y lo que hay que destacar, lo más destacado de la pulga es su capacidad de salto. Si bien no pueden volar, han desarrollado, fíjense, su tercer par de patas es bastante desarrollado, ¿no es cierto? Tibia y tarso, para poder saltar grandes distancias. Una pulga que mide escasamente medio milímetro puede llegar a dar saltos de 19 centímetros de largo por más de 25 centímetros de alto. Perdón, al revés, 25 centímetros de largo y hasta 19 centímetros de alto. Sería el equivalente a que nosotros, con nuestros cuerpos, podamos saltar desde la universidad, desde el predio de la universidad, y caer en la Plaza San Martín, haciendo un paralelismo en el tamaño y la distancia de salto, digamos. Para nosotros sería dar saltos de este tipo, los saltos que puede dar en función de su tamaño corporal las pulgas. Los hemípteros. Dentro de los hemípteros están las chinches, o está la familia Reduvide, una de las más importantes, y está el grupo de las chinches, ¿no es cierto?, entre las cuales tiene especial importancia en nuestra región el Teriatoma infestans, por ser el principal vector de el Trypanosoma cruzi y la enfermedad denominada mal de Chagas. Acá volvemos a un concepto parecido al que vimos en los escarabajos, donde el primer par de alas es como una especie de cubierta o de capot, ¿no es cierto?, que protege a las alas membranosas, y tiene son hemiélitros, o sea, la primera parte, la primera mitad es de esa consistencia dura y coriácea, y la segunda mitad es membranosa. El aparato bucal está jaucelado, o sea, está adaptado para poder perforar la piel y succionar la sangre. También, por supuesto, tiene glándulas salivales que generan una sustancia anticoagulante. Las antenas poseen 4 o 5 segmentos. Los ocelos, que son ojos simples, pueden estar presentes o ausentes, según la especie de que se trate. Tiene un pronoto redondeado, o sea, tiene el primer segmento acá lo pueden ver, del tórax, ¿no es cierto? La parte superior, perdón, o dorsal del tórax es redondeada. ¿Qué más podemos decir? El desarrollo es de tipo hemimetábolo, Cuidado y guarda con esta diferenciación. Hasta ahora la mayoría de lo que vimos, según, si no recuerdo mal, son todos holometábolos. En cambio, el orden de los hemípteros son todos hemimetábolos, o sea, son cambios graduales. Hay una etapa de huevo y después del huevo emerge
un animal muy parecido al adulto, que es la ninfa. Ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4 y finalmente adulto o imago. Y bueno, su importancia ya hemos destacado algunas de sus características fundamentales o su alta incidencia en salud pública por la enfermedad, en el caso del Triatoma infestans. Pero hay otras variedades de especies dentro del orden Hemiptera y la familia Reduvide que también pueden transmitir otras enfermedades e inclusive causar mucho daño a los sembradíos y a las plantas y a la actividad agrícola. De hecho, ustedes pueden haber conocido con la aparición de los árboles denominados ficus, que periódicamente eran invadidos por unos insectos que le causaban tremendas heridas en la corteza y como costurones o nódulos. Esos eran también del orden Hemiptera, eran unas chinches del orden Hemiptera. Seguimos con otros dentro del orden Hemiptera, que son las chinches de cama. Esto es, bueno, no habla muy bien de la higiene de ciertos lugares donde en la cama pueden encontrarse chinches, ¿no? Pero son frecuentes en lugares donde hay poco aseo o poca higiene, digamos. Las chinches suelen habitar esos lugares y realmente si uno tiene la desgracia de tener que descansar en ese tipo de lugares, al día siguiente la va a pasar muy mal, porque va a tener intenso prurito y picazón. Vamos a los ortópteros, que también son muy conocidos. Son los grillos, son las langostas, son bastante conocidos y bastante difundidos. Son una tremenda y temible plaga para los productores agrícolas, porque hay temporadas y situaciones particulares que generan una gran superpoblación de langostas que forman enormes colonias que viajan en conjunto y forman lo que se conoce como manga por su enorme largo y tamaño, y viajan a través del aire y se dirigen volando y se dirigen a distintos sembradíos y realmente destrozan y destruyen todo tipo de plantas que se le crucen. Acá tenemos al grillo, el Grillus bimaculatus. Este es uno de los que nos suele causar tantísimas molestias y también es culpable de muchas noches de insomnio, cuando por el canto y el sonido que generan estos animalitos cuando están en celo y en búsqueda de pareja, no nos permiten dormir y descansar. Son muy eficientes para el salto, por lo tanto, fíjense, como ya mostramos, tienen un segmento de lo que es la tibia, coxa, trocánter, fémur, tibia, o sea, tiene un desarrollo, del fémur sumamente importante, lo que les da, y una musculatura en su interior, lo que les da esa capacidad de salto tan grande. Tienen un sistema ovipositor las hembras, sobre todo en su último segmento, que está bastante desarrollado y es bastante largo. El sonido tan molesto que producen es cuando